La mayoría de la gente cree que quienes abandonan la religión están perdidos, pero sí es justo lo contrario. Mi propuesta es simple: revelar el verdadero mecanismo que lleva a las personas inteligentes a abandonar su fe, algo que casi nadie se atreve a explicar y mostrarles clara y directamente lo que nunca les han contado sobre este proceso. Y antes de que piensen que ya saben la respuesta, hay un detalle que la religión se esfuerza por ocultar y que cambia por completo esta discusión. ¿Alguna vez has sentido esa incómoda sensación de que algo no cuadra? Ese pensamiento que la doctrina te dice que ignores, pero que insiste en atormentarte. La mayoría de los excreyentes han pasado por esto y este dolor merece ser reconocido. No es falta de fe, no es rebelión, es inteligencia actuando sin permiso. Y aquí es donde entra la clave. Existe un patrón lógico, predecible, verificable e incómodo para cualquier institución religiosa que explica por qué las personas racionales abandonan su fe. No es un misterio espiritual, es un mecanismo bien definido. Y hoy comprenderás este mecanismo paso a paso, pero primero necesito que te quedes hasta el final. La explicación más devastadora, la que desmantela el discurso religioso desde la raíz, solo cobra sentido cuando unes todas las piezas de este análisis. Y cuando escuches, quizá te des cuenta de que nunca volverás a ver la religión de la misma manera. Si crees que ya sabes por qué tanta gente inteligente abandona la religión, espera a ver qué sigue. La pieza que falta y la que explica el comportamiento de las instituciones religiosas a lo largo de los siglos es mucho más simple y mucho más inquietante de lo que parece. Hay un momento específico en el que la mente racional entra en conflicto directo con la lógica religiosa y casi nunca ocurre de golpe. Primero surge como una pequeña grieta, un detalle que nadie te enseñó a cuestionar. Y es precisamente esta grieta la que abre la puerta a la pregunta que destruye la obediencia. Y si todo esto solo funciona, es porque nunca fui capaz de dudar. Y cuando surge esa duda, la religión intenta sofocarla, no con argumentos, sino con miedo, culpa, presión social. Te hace pensar que cuestionar está mal, cuando de hecho, es la primera señal de autonomía intelectual. Y es precisamente este tipo de autonomía el que las instituciones religiosas no quieren que desarrolles. Hay una razón estratégica para esto. Cuanto más inteligente es una persona, más difícil es mantenerla estancada en respuestas preestablecidas. Por eso las religiones crean estructuras emocionales que impiden el análisis crítico. Y cuando alguien escapa de esta burbuja, suele darse cuenta de que la coherencia nunca estuvo del lado de la doctrina. Y aquí está el punto que casi nadie comenta. Dejar la religión no es una ruptura repentina. Es un proceso natural que comienza en el momento en que la mente percibe la asimetría entre lo prometido y lo entregado. Cuando llega esa percepción, no hay vuelta atrás. Es la realidad imponiéndose contra el condicionamiento. Antes de continuar, quiero que escribas la siguiente frase en los comentarios. No tengo miedo de pensar. Esto ayuda a que el vídeo llegue a más personas atrapadas en el mismo ciclo y deja claro que estás eligiendo la autonomía. Cuando alguien empieza a usar la lógica de forma constante, la religión se vuelve incompatible, no porque la persona se haya vuelto fría, sino porque la propia estructura de la fe exige que ciertas preguntas estén prohibidas. Esta prohibición es la primera señal de que algo anda mal, porque ninguna verdad legítima necesita impedir la investigación para mantenerse. Y esta alarma mental suele surgir cuando una persona percibe el contraste entre el discurso espiritual y el comportamiento real de las instituciones. Siempre existe una brecha entre lo que predican y lo que practican. Y esta brecha no es accidental, es esencial para que la estructura de poder siga funcionando. La manipulación opera precisamente en este vacío, el espacio donde la religión promete respuestas que ella misma no puede sostener. Los fieles están entrenados para minimizar estas contradicciones, pero la mente racional no acepta el no pensar en ello como respuesta. Ahí es donde comienza la separación entre la creencia y la lucidez. Y cuando comienza esta separación, ocurre algo inesperado. La religión empieza a reaccionar como si perdiera el control. La persona deja de ser vista como miembro y empieza a ser tratada como una amenaza. Este cambio revela más sobre la institución que sobre el individuo y demuestra que la fe nunca se trató realmente de espiritualidad.
Lo que verdaderamente asusta a las instituciones es la siguiente etapa de este proceso. Cuando te das cuenta no solo de que hay contradicciones, sino de que fueron colocadas allí con un propósito. Un propósito que comprenderás en breve. Toda religión se basa en un simple truco psicológico. Necesita convencerte de que la duda es un enemigo interno. Así, cualquier acción racional que tomes puede interpretarse inmediatamente como debilidad espiritual y no como lo que realmente es una señal de madurez cognitiva. Esta inversión es lo que mantiene a millones de personas atrapadas. Cuando ese cambio se produce, todo se derrumba. La persona finalmente comprende que su mente nunca fue el problema. El problema siempre fue el miedo a usarla. Y este momento suele venir acompañado de una conmoción casi física, como si te dieras cuenta de que vivías dentro de un marco que te fue dado incluso antes de tener la oportunidad de elegir. Y este choque revela otra capa. La religión construye una imagen del mundo donde eres demasiado pequeño para confiar en ti mismo. No porque sea cierto, sino porque así te vuelves dependiente. Cuanto menos creas en tu propia capacidad de pensar, más fácil es manipular tus decisiones. A partir de esta constatación comienza un cambio profundo. La persona se da cuenta de que lo que interpretó como fe era en realidad la suspensión del pensamiento crítico. Y cuando el pensamiento crítico regresa, no regresa disminuido, sino con toda su fuerza, reorganizando todo lo que creía saber. Y hay un descubrimiento aún más inquietante que nos espera más adelante. Una pieza que ayuda a explicar por qué es precisamente el perfil más racional el que abandona la religión y por qué las instituciones luchan tan duro para evitar que esta pieza se note. Uno de los factores más decisivos para que alguien abandone la religión es darse cuenta de que la doctrina no evoluciona, incluso con el progreso del mundo. Una persona racional percibe rápidamente este estancamiento porque contrasta con todo lo que hemos aprendido sobre el progreso, la ciencia y la revisión de las ideas. Mientras la sociedad progresa, la fe permanece anclada en el pasado. Esta diferencia genera una profunda incomodidad. Si algo se proclama absoluto y perfecto, ¿por qué se basa tanto en ignorar los nuevos conocimientos? Esta pregunta rompe el escudo emocional que sustenta la creencia y cuando entra, ninguna respuesta religiosa puede sobrevivir a la confrontación con la realidad observable. Aquí es donde la religión recurre a su último recurso. Transformar la ignorancia en virtud. Cuestionar es arrogancia. Buscar el conocimiento es rebelión. Pensar demasiado es falta de fe. Este truco funciona bien con quienes nunca han aprendido a interpretar estos mecanismos, pero resulta inútil frente a alguien que ya ha desarrollado autonomía intelectual. Al reconocer este truco, uno se da cuenta de que la religión no protege la verdad, sino que se protege a sí misma. Esta comprensión es liberadora, pero también revela cuánta energía se ha gastado intentando mantener una idea que en la práctica no refleja el mundo real. Y hay un detalle aún más estratégico en este proceso, un detalle que explica por qué las instituciones religiosas tienen tanto miedo de que sus miembros aprendan a pensar independientemente y lo verán claramente a continuación. El pilar más oculto de la religión es la dependencia emocional. Por muy inteligente que sea alguien, si se le enseña a vincular su seguridad e identidad con la fe, tendrá miedo de cuestionarla. Este miedo no es natural. Se construye cuidadosamente desde una edad temprana, incluso antes de que la persona aprenda a pensar críticamente. Este condicionamiento lleva a muchos a confundir religión con pertenencia, como si abandonar la fe fuera lo mismo que abandonar la propia historia. Esta confusión emocional es lo que impide a millones de personas analizar los hechos con neutralidad, porque la religión no se nutre de argumentos, sino de vínculos emocionales. Cuando alguien logra separar la emoción de la lógica, ocurre algo crucial. Descubre que nunca necesitó la religión para su identidad, moralidad o propósito. Estas son áreas humanas, no religiosas. La fe simplemente se apropió de ellas para parecer indispensables y en el momento en que se percibe esta apropiación se desmorona. Este descubrimiento es poderoso, pero también incómodo. Requiere que la persona confronte el hecho de que parte de su visión del mundo se ha construido sobre ilusiones sociales. Sin embargo, es precisamente esta incomodidad la que abre el camino a la verdadera libertad. La libertad de pensar, de elegir,
de existir sin intermediarios espirituales. Y hay un punto crucial que surgirá en breve, una revelación que desmantela completamente el argumento de que la religión mejora a las personas y que muestra por qué tantas personas inteligentes se dan cuenta de que pueden vivir mejor sin ella. Un error muy común es creer que las personas abandonan la religión porque fueron traumatizadas o heridas por alguien. Esta narrativa es conveniente para las instituciones porque desvía la atención de la verdadera razón, la inconsistencia lógica entre lo que la religión promete y lo que ofrece. Quienes observan constantemente esta inconsistencia ya no pueden sostenerla. Cuando una persona comprende que su moralidad no depende de la fe, que sus decisiones éticas no provienen de un libro antiguo, sino de su propia conciencia y experiencia, la religión pierde su principal argumento emocional, deja de ser un fundamento y se convierte en una opinión más, y las opiniones pueden ser cuestionadas. Este cuestionamiento revela que muchas normas religiosas no tienen una función ética, sino más bien controladora. Dirigen el comportamiento, la estética, las decisiones íntimas y llaman a esto voluntad divina. Pero en la práctica son meros instrumentos para mantener a las personas dentro de un molde conveniente para la institución. Al comprender la diferencia entre la verdadera ética y el control disfrazado de moralidad, una persona recupera algo valioso, el derecho a definirse. Y cuando esta autonomía se fortalece, la religión pierde rápidamente poder, porque no puede competir con una mente que se ha convertido en autora de sí misma. Y es apenas perceptible que justo delante hay un patrón psicológico que aparece en casi todas las personas racionales que abandonan la fe. Un patrón que ayuda a explicar por qué la religión tiene tanto miedo de aquellos que aprenden a pensar por sí mismos. Este patrón es simple. Cuanto más comprende una persona cómo funciona realmente el mundo, menos necesita explicaciones sobrenaturales. La ciencia, la filosofía, la psicología, todas estas áreas ofrecen respuestas verificables, mientras que la religión ofrece narrativas que no se sostienen sin protección emocional. La mente racional se inclina naturalmente hacia lo que tiene sentido y cuando comienza esta migración, la religión reacciona con intensidad. Intenta rescatar a la persona con promesas de castigo, pérdida y retribución eterna. Esta estrategia no es espiritual, sino emocional. Es un uso calculado del miedo como herramienta de retención a más miedo, más control. Pero el miedo solo funciona mientras la persona lo crea justificado. Cuando se da cuenta de que la amenaza no es más que una construcción psicológica, la fe pierde el terror que la mantenía fuerte. Y sin terror, la religión necesita sustentarse con argumentos, precisamente lo que no puede ofrecer. En este punto surge una nueva claridad. La comprensión de que todo lo que solía limitar tu mente nunca estuvo realmente bajo tu control. Simplemente te entrenaron para interpretar la dependencia como devoción. Cuando esto se reconoce conscientemente, la liberación mental se vuelve inevitable. Y por eso la siguiente revelación es tan crucial. Existe una falla lógica central en todas las religiones, una falla tan obvia que una vez que la ves no puedes ignorarla y esta falla será imposible de ignorar a partir de ahora. La falla lógica central es esta. Las religiones afirman poseer la verdad absoluta, pero ninguna puede demostrar que su versión sea más verdadera que las demás. Todas prometen ser la única vía. Todas se contradicen y todas se basan en el mismo argumento circular. Es verdad, porque mi libro lo dice. Para una mente racional, esto no se sostiene ni 5 segundos de análisis. Cuando alguien se da cuenta de esto, comprende algo obvio que durante años ha permanecido oculto por la capa emocional. Si existiera una verdad objetiva y universal, no dependería de la creencia. La gravedad no requiere fe para funcionar. El sol no desaparece porque alguien deje de creer. Pero las doctrinas religiosas solo existen mientras haya creencia. Y eso ya dice mucho. Al observar esta dependencia, uno se da cuenta de que ninguna religión sobrevive fuera del ámbito psicológico. Dependen del miedo, la culpa, la tradición y la identidad. Nada de esto es evidencia. Todo esto es condicionamiento y la mente racional comprende que no puede basar su visión del mundo en mecanismos tan frágiles. Esta percepción cambia la forma en que una persona ve su propio camino,
Deja de verse como un antiguo miembro de una fe y comienza a verse como alguien que ha alcanzado la autonomía intelectual. Este reposicionamiento es lo que distingue a quienes parten con claridad de quienes lo hacen aún con carga emocional. Y hay una etapa aún más profunda en este proceso, una etapa que revela el impacto real del abandono de la religión, no como una pérdida, sino como una expansión. Y esto se hace evidente en lo que sigue. Al abandonar la religión, una persona experimenta algo liberador. Su vida continúa funcionando con normalidad. La moralidad sigue existiendo. El sentido de responsabilidad sigue presente. La ética mejora porque deja de estar relegada a un libro y comienza a construirse sobre la conciencia y la madurez. La idea de que sin religión todo se vuelve un caos resulta ser simplemente falsa. Este hallazgo debilita el argumento más sólido que sustenta estas instituciones. El argumento de que los seres humanos son incapaces de vivir sin una muleta espiritual. Cuando una persona se demuestra a sí misma que es plenamente capaz de pensar, decidir y actuar sin guía religiosa, el miedo finalmente pierde su poder y cuando el miedo cae, la religión pierde su último pilar. Es en este momento que surge una sensación de claridad que muchos describen como respirar por primera vez sin permiso. La mente se reorganiza ya no para encajar en una doctrina, sino para operar en el mundo real con lógica y conciencia. Esta reorganización es uno de los mayores logros de quienes abandonan la fe. Y esta libertad cognitiva cambia algo aún más profundo. La persona comprende que puede examinar cualquier idea, incluso aquellas que antes eran intocables. Nada necesita ser protegido. Nada necesita ser protegido de la razón. Este es el verdadero punto de inflexión, la autonomía total para pensar sin temor a un castigo imaginario. Antes de continuar, si este contenido te está abriendo la mente, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto fortalece el movimiento de personas que han decidido pensar independientemente. Cuando la autonomía intelectual se consolida, la persona comienza a reconsiderar conceptos que antes se consideraban verdades absolutas. Ideas impuestas como sagradas pasan a ser vistas como construcciones humanas creadas, adaptadas y manipuladas según intereses históricos. Este simple cambio de perspectiva desmantela gran parte de la fascinación que ejerce la religión. En este punto, la mente racional se da cuenta de cuánto la fe siempre ha dependido de la autoridad y no de los argumentos. No se trata de convencer, sino de obedecer. No se trata de pensar, sino de aceptar. Esta diferencia que antes parecía sutil, ahora salta a la vista con una claridad incómoda y nos lleva a preguntarnos por qué necesitaba permiso para pensar. Este cuestionamiento abre una puerta que una vez cruzada ya no se cierra. La persona empieza a exigir coherencia no solo a la religión, sino a cualquier discurso. Crea un estándar interno de calidad intelectual y todo lo que no lo cumple simplemente pierde relevancia. La fe no es la excepción. Con esto surge otra poderosa revelación, que gran parte del sufrimiento vinculado a la religión no provenía de la espiritualidad en sí, sino de las narrativas utilizadas para limitar el pensamiento. Culpa, miedo, sumisión. Todo esto se enseñaba como virtud cuando en realidad era herramienta de control. Y, sin embargo, hay una consecuencia final de este proceso que muchas personas solo comprenden cuando ya han salido del armario. Una consecuencia que altera profundamente el modo en que perciben su propia identidad y que se hace evidente. Poco después, al reconstruir su identidad fuera de la religión, una persona descubre que no ha perdido nada, ha ganado espacio interior. El silencio mental que antes estaba lleno de dogmas, ahora se abre a la reflexión crítica, la curiosidad y la autonomía. El pensamiento deja de estar supervisado y se vuelve verdaderamente propio. Este es uno de los descubrimientos más transformadores del proceso. Este nuevo espacio permite a la persona explorar ideas sin temor a un castigo imaginario. Puede discrepar, ajustar, investigar, dudar y sacar conclusiones. La religión decía que esto era peligroso, pero en la práctica resulta liberador. La mente comienza a operar con alta resolución, sin necesidad de ocultarse preguntas. Es en este estado de libertad cognitiva que muchos comprenden algo crucial. La verdadera moralidad proviene de la responsabilidad, la empatía y la conciencia,
nunca del miedo al castigo. Esto destruye la narrativa religiosa que intenta erigirse como la guardiana de la moralidad. La persona ahora sabe por experiencia propia que ser bueno no requiere creer y entonces surge la comprensión más profunda. Todo lo que la religión prometía, paz, claridad, propósito, no residía en la fe. Se encontraba en la madurez intelectual, que solo es posible cuando se abandona el miedo. Lo que cambia no es la ausencia de religión, sino la presencia del libre pensamiento. Pero todavía hay una síntesis final de este proceso, una conclusión poderosa que conecta todo lo que se ha presentado hasta ahora y que redefine completamente lo que significa abandonar la religión. Y esto se hace evidente a continuación. Cuando una persona finalmente mira en retrospectiva su trayectoria, se da cuenta de que abandonar la religión no fue un acto de rebelión, sino un acto de honestidad, honor intelectual. Consistencia interna. Dejaron de aferrarse a creencias que no resistían su propio razonamiento y eso requiere valentía. Es mucho más fácil seguir creyendo que admitir que algo no tenía sentido. Esta mirada retrospectiva también revela cuánto depende la religión de mantener ilusiones para sobrevivir. Ilusiones sobre la moralidad, el miedo, el propósito, la obediencia. Al ver estas piezas trabajando juntas, uno comprende que nunca hubo un profundo misterio allí. Solo había un sistema eficiente de control emocional y cognitivo. Y al desmantelar este sistema surge algo que las religiones no pueden ofrecer. Integridad intelectual. La sensación de que puedes confiar plenamente en tu propia mente porque ya no necesita distorsionar los hechos para encajar en una doctrina. Este nivel de congruencia interna es poco común y es precisamente lo que la religión intenta impedir que alcances. Esta integridad se convierte en una nueva forma de libertad. Una libertad que no depende de bendiciones, rituales ni intermediarios espirituales. Es un estado donde puedes cuestionarlo todo, incluso tus propias conclusiones, sin miedo a perderte, porque ahora por fin tienes el control. Y es precisamente aquí donde surge una nueva pregunta. Una pregunta que redefine por completo la relación entre libertad y verdad y que pronto resultará imposible de ignorar. Abandonar la religión no se trata solo de dejar atrás una creencia, se trata de reclamar el derecho a pensar con claridad. Se trata de comprender que todo lo que parecía sagrado era, de hecho, intocable, solo para impedir que lo analizaras. Y cuando abres esa puerta, la realidad se revela mucho más coherente que cualquier doctrina. La lección central es simple y contundente. Las personas racionales no abandonan la religión por debilidad, sino por fortaleza. Porque elegir la razón sobre el miedo requiere madurez. Porque preferir la lógica a la sumisión requiere valentía. Y porque al final nada es más liberador que ser fiel a la propia conciencia. Y de aquí proviene el mensaje del empoderamiento. No necesitas un intermediario entre tú y la realidad. No necesitas permiso para pensar. No necesitas la absolución para existir. Eres capaz, completo e intelectualmente responsable de ti mismo. Esta es la clase de libertad que nadie puede arrebatarte.